Vamos a ver. Boas tardes. Hoxe temos aquí con nos a Martín Pacheco, que é o cónsul xeral de Venezuela en Vigo para Galicia e para Asturias. Ao igual que moitos vigueses, Martín Pacheco ten a súa orixen campesiña e despois emigrou e se criou nunha cidade onde fixo carreira e hoxe en día pois, é cónsul, pero tamén foi xornalista e abogado. Tivo un exitoso programa de radio e tamén un exitoso programa na televisión. En ese programa de televisión sabemos que Martín entrevistou vostede en numerosas ocasións a Hugo Chávez e en un momento dado decide abandonar a televisión e marcharse con Hugo Chávez por todo o país a recorrerlo e levar a mensaxe do movimento bolivariano e abandonar unha vida que supoñemos debía de ser bastante cómoda. Que recordades deses momentos? Como foi esa vida? Bien, muchísimas gracias. Bueno, con el permiso de todos ustedes y de las personas que nos están viendo, me voy a tomar la libertad de quitarme la mascarilla porque tengo mejor audio así. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la agrupación José Velo y a todos ustedes que han hecho posible, a Ana, a José Carlos, en fin, a Alba, a Nacho, a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión. Yo les agradezco mucho porque en cada escenario donde nosotros podemos llevar las verdades de Venezuela, tenemos que aprovecharlas porque los medios nos están cerrados. En todos los sentidos, los medios nos combaten por la sencilla razón de que nosotros llevamos las verdades y denunciamos que hay una guerra mediática contra el país. Pues bien, yo quiero comenzar diciendo que eso es una identificación, diría yo, que hubo entre Martín Pacheco, el niño que nació en el campo, y Hugo Chávez, el niño que también nació en el campo. Y desde el mismo momento en que Chávez sale a la palestra pública con su movimiento militar, insurge contra aquel estado de cosas de la Cuarta República, contra la corrupción, contra la venta de nuestro país por partes y la entrega de toda la riqueza a los Estados Unidos, pues entonces despierta una simpatía impresionante en todo el pueblo y comenzó a hablar con términos de campesino, comenzó a hablar de los ríos, del amor, de la naturaleza, de los pájaros, de cosas tan bonitas que yo viví como niño, y eso me identificó plenamente. Luego, yo tenía ya experiencia como periodista, ya tenía muchos años como periodista de radio y de televisión. El programa de radio me lo allanaron en varias oportunidades porque yo entrevistaba a Chávez cuando Chávez estaba preso en el cuartel San Carlos después de la revuelta militar. Y nos identificamos, y cuando él salió en libertad, yo fui a cubrir ya por curiosidad y para tener alguna información, sobre todo para televisión, de qué iba a hacer Chávez una vez que estaba fuera. Y lo primero es que él fue muy amable conmigo en el momento en que me presentaron para preguntarle. Él me saludó muy afectivamente y me dijo y destacó pues que yo era una de las personas, entre otras, porque fueron muchas, que había sido perseguida, que nos había cerrado el programa de radio por haberlo entrevistado cuando él estaba preso. Y porque recuerden ustedes que la Cuarta República prohibía que uno entrevistara a los militares presos porque eran subversivos, eran conspiradores, etc. Así los calificaba. Bueno, nació esa amistad después de salir en libertad e inmediatamente a la semana me llamó y me dijo: Martín, yo quiero conversar contigo. Conversamos rápidamente por allí, cerca del cuartel San Carlos, donde él estuvo preso, por cierto, para despistar a la seguridad y porque después de salir hubo una persecución impresionante contra todos los que estaban presos, eran perseguidos. Entonces me pidió que él necesitaba que en la medida de lo posible, como quiera que yo tenía ocupaciones como productor de radio y televisión, etcétera, que yo lo ayudara en algo, porque él no conocía a periodistas, no tenía contacto con él, quería tener más o menos alguien que lo ayudara en alguna forma. Y yo le dije, bueno, con mucho gusto, yo te apoyo, porque en ese momento lo tuteaba, yo te apoyo, Hugo, y tal, pero todo el mundo ya le decía, o le decíamos comandante o le decíamos Hugo, oh, yo te apoyo en algo, vamos a ver. Total es que nació como esa empatía y tal, y yo que nunca milité en ningún partido político, pero siempre fui de izquierda toda la vida. Yo desde que mi primer voto fue con el doctor Pietro Figueroa, después con José Vicente Rangel, en una oportunidad voté por Teodoro Peskov,
que nos embarcó y bueno, pero así son las cosas políticas. Bueno, me puse a trabajar con él, a asesorarlo en algunas cosas. Y luego me dijo, Martín, pero es que yo no puedo, yo le dedicaba a veces 3, 4 horas, y me decía, no, pero no vengas mucho tiempo, porque yo no te puedo pagar, nosotros no tenemos nada con qué pagarte. Y yo, no te preocupes, que yo no vengo tampoco con esa intención, sino con la idea de que ustedes más o menos le escribieran buenas notas, alguna cosa. Y luego un buen día le dije, mira, yo me voy a retirar del programa de radio, yo me voy a dedicar a trabajar a ayudarte un poco en lo que es radio y televisión. Y me metí allí y ahí arrancó mi amistad con él, pues prácticamente todo lo que fue la campaña electoral, todo lo que fue esas visitas al interior, que recorrimos el interior como 4 veces, yo estaba siempre al lado de él ayudándole en algo. Después hubo un nombramiento, ¿sabes?, entre comillas, como jefe de prensa del candidato. Yo andaba para todos lados y teníamos un comando de prensa que era un redactor, que era yo también, un jefe de prensa, que era yo, y un fotógrafo. Eso era el equipo de prensa del candidato en aquella época, cuando arreciaban todos los medios en contra de una campaña despiadada contra él. Bueno, de allí arrancó precisamente las diferencias con los medios y de allí comencé yo a valorar lo que era libertad de expresión y sobre todo cómo se violaba en la Cuarta República y no le daban ninguna oportunidad de participar a Chávez y a su movimiento. Esos fueron los orígenes de conocerlo. Un hombre amoroso, un caballero, un hombre con una integridad moral que no tiene parangón y sobre todo un hombre de una gran sensibilidad social. Bueno, como quiera que nosotros que vamos a tener una conversación informal, yo quiero conversar con ustedes. Pregunten ustedes. Bueno, a pesar de todo o que nos está dicindo, desde aquí, desde Europa, sempre se deu a sensación a imaxe desde algúns medios, incluso algúns chamados progresistas, de que Hugo Chávez era un líder autoritario e populista. Por que cree que sempre nos trataron de transmitir esa idea? Recuerde que América Latina, en general, ha padecido muchísimas dictaduras militares. Y Chávez sale encabezando un movimiento militar. Entonces habría muchas reservas, sobre todo de gente de izquierda, que decía, no, pero apoyar un militar cuando habían que sí los boinas verdes de los Estados Unidos, los otros que se los carapintadas de Centroamérica. En fin, había como algunas reservas. Pero sin embargo, el lenguaje de Chávez, el mensaje de Chávez era un mensaje de un hombre íntegro, de un hombre que tenía un gran conocimiento de lo que era el país, de una cultura muy vasta y sobre todo de grandes conocimientos de la historia y de Simón Bolívar, un estudioso de Simón Bolívar. Y nosotros en Venezuela, particularmente en América Latina en general, pero en Venezuela en particular, somos muy respetuosos. Nosotros los símbolos de la patria, que son la bandera, el escudo, el himno nacional y Bolívar, para nosotros es algo por encima de cualquier otra consideración. Pese a que después la oposición venezolana desdibujó a ese Simón Bolívar, puso la bandera al revés, es decir, abusó y cometió delito, porque eso es un delito en Venezuela, de lo que son los símbolos de la patria. Pues nosotros entendimos que ese Chávez que se movía en todas las esferas, ese Chávez que venía del campo, ese Chávez que comenzaba a desplegarse con un lenguaje llano, sincero, puro, muy entendible para todas las capas sociales, y luego fue aglutinando a toda aquella izquierda. Recuerden que Chávez insurge en Venezuela cuando toda la izquierda tenía en su mejor época de votación un 8% de los votos. Con eso llegaba al Parlamento con 2, 3 diputados, que generalmente uno era del Partido Comunista y los otros eran de otros grupos de izquierda, pero de allí no pasaba. Chávez tuvo la certeza y la visión de llegar a todos los sectores y dijo, aquí no se puede hablar de partidos de izquierda, aquí tenemos que hablar de una revolución y esa revolución tenemos que hacerla todos. Entonces aglutinó a todos esos sectores. Esa es la explicación de esa, así lo veo yo, ¿no?
Aquí en Galicia hai moitos emigrantes galegos retornados e agora tamén se suma unha emigración venezolana. E entre esta xente, pois, hai moitas persoas que botan de menos esa Venezuela da que vostede nos fala, esa Venezuela anterior a Hugo Chávez, na que din que, bueno, que, como diríamos aquí, que se ataban os cans con longanizas, unha Venezuela que se ataban os perros con longanizas, Martín, unha Venezuela moi rica, pero en realidad, como era esa Venezuela antes de Chávez? Como era o reparto da riqueza nesa Venezuela? Es que Venezuela, que es un país relativamente pequeño, es la puerta de la América del Sur. Es envidiable desde el punto de vista geográfico. Tiene al norte todo el mar Caribe, tiene al sur a Brasil, al este a Colombia y al oeste a Guyana. País con el que nosotros tenemos una diferencia, por cierto, un diferendo territorial. Venezuela reclama unos 750.000 kilómetros cuadrados que nos fue arrebatado mediante un laudo arbitral por parte del Imperio inglés en 1899. Bueno, lo cierto es que esa Venezuela era una Venezuela que se conocía desde Juan Vicente Gómez para acá, digamos desde el comienzo del siglo pasado, como una Venezuela petrolera. Entonces todo el mundo iba a ver a la Venezuela petrolera, pero es una Venezuela que no solamente era petrolera, tiene petróleo, tiene gas, tiene hierro, tiene oro, tiene diamantes, tiene bauxita, tiene en fin, tiene coltán, tiene todas las riquezas naturales, pero además tiene un encanto especial, porque el venezolano en todas partes es una persona que se diferencia notablemente con otras nacionalidades. Es un individuo, es una persona en general, una mujer y un hombre alegre, simpático, que cuenta chistes, que hace leyendas, que le gusta la fiesta, que les gusta tener un diálogo permanente. Y sobre todo tenemos una riqueza especial. Aparte de esa riqueza como humana, tenemos una riqueza turística que nunca ha sido explotada. Tenemos de las mejores playas de Sudamérica, de los ríos caudalosos como el río Orinoco, selvas, pantanos, montañas, desiertos. Tenemos, nieve, tenemos paisajes, tenemos llano, tenemos joropo, tenemos arepas, tenemos tantas cosas que son típicas, que eso atrajo a la migración, especialmente a la migración europea. Por eso tantas personas que salieron de aquí de Europa se fueron a Venezuela en momentos críticos, con las puertas abiertas entraron, gente que fue a trabajar además, que fue a integrarse como tales, y esos que regresan generalmente son personas con doble nacionalidad, es decir, los que regresan son o familiares o han nacido en Venezuela, pero disfrutaron de una riqueza que era para una clase media muy selectiva, pero las grandes mayorías, cuando llegó esa inmigración, las grandes mayorías del país eran mayorías invisibilizadas, que no participaban en nada, y fue precisamente el gobierno revolucionario, el gobierno de Hugo Chávez, el que abrió la posibilidad de que esa gente se formara, se educara, conociera una nueva constitución, conociera sus derechos y que, por sobre todas las cosas, se formara en las universidades, en los liceos, en los politécnicos, en los institutos universitarios, y en estos momentos, ojo, educación y salud gratuitos según la Constitución, de manera que es una generación que se está formada ahora y que conoce sus derechos y que conoce perfectamente que fue el gobierno revolucionario quienes lo damnificaron. Es decir, los dignificaron, perdón. Ahí se recobró la dignidad con esos venezolanos que tanto lo necesitaban. Los que regresan, algunos vienen envenenados, algunos por yo diría que influenciados por una derecha que ha sido una derecha golpista, una derecha que no ha sabido manejar desde el punto de vista político una situación que es ajena al diálogo, que no le gusta dialogar, sino sencillamente que quiere es tumbar al gobierno para ellos ser gobierno, pero desconociendo la Constitución que dice, en un país presidencialista como el nuestro, que aquel candidato postulado debidamente y saque la mayor cantidad de votos sobre otro, ese es el presidente de la República.
aparte de que el presidente de la República en ese sistema venezolano, que es un sistema presidencialista, es el jefe del Estado y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De manera que es distinto a un régimen como el de acá, que es un régimen parlamentario, donde no siempre el que saca la mayoría en el Parlamento hace gobierno, si no pudiera haber una coalición de partidos minoritarios que hicieran la mayoría e hicieran un gobierno distinto. ¿Entiendes cuál es la situación? Esa visión que traen esos venezolanos repatriados que vienen a lo mejor influenciados por esa derecha malsana, ¿no? Esa Venezuela, me gustaría que me explicases un pouco como era esa Venezuela antes de Chávez. Estamos falando ahora de como é a Venezuela de despois de Chávez, pero dinos como era de antes de Chávez, porque eu mesma viví en esa Venezuela antes de Chávez e recordo perfectamente que había vivendas nos cerros que se viñan abaixo, que non había sanidade. Contanos como era un pouco as desigualdades. Fálanos un pouco das desigualdades tamén. Sí, la diferencia esencial es que vivíamos en una democracia representativa. Que sencillamente los partidos políticos escogían a unos dirigentes políticos que representaban supuestamente al pueblo, pero en absoluto se ocupaban de lo que son los derechos que deben disfrutar los venezolanos, que son los que los llevaron a esos lugares importantes de dirección política del país. ¿Qué ocurre? Con la llegada de la revolución, lo primero que hace el presidente Chávez es hacer una nueva constitución. Mejor dicho, él sugiere, pues, pero fue un poder legislativo, una Asamblea Nacional Constituyente la que concibe y pone en vigencia una nueva constitución, la Constitución de 1999, que establece la diferencia porque de una cuarta república, donde el 5% de la población cada día era más rico y cada día se hacía más rico y disfrutaba de todos los beneficios del poder, un 90% vivía prácticamente invisibilizado y de ese 90%, un 40% vive en pobreza crítica. Entonces no podía llegar a las universidades, no tenía acceso a ningún instituto universitario, tenían que comprar cupo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba y recuerdo mucho que había un comité para conseguir los cupos en las universidades a los estudiantes que tenían mejores notas sobre todo, pero el derecho que le da a uno la Constitución de ser educado, de llegar gratuitamente, como dice la Constitución, a estudiar, eso no se podía hacer. Ahí llegaban los hijos de los ricos a las universidades. Ahí se formaban las grandes decisiones del Estado, la tomaban una cúpula política integrada por adecos y copellanos que se turnaban el poder. Cuando uno era presidente, el otro presidía la Cámara de Diputados. Cuando el otro pasaba al gobierno y viceversa. Entonces uno se repartía, uno era el Contralor General, el otro era el fiscal de la República. El otro, pero únicamente se turnaban esos dos partidos. Esa cuarta república significó, por supuesto, la explotación de todas las riquezas del país, especialmente la petrolera, y la entrega en Venezuela. Eso es bien importante recordarlo. Solo se cobraba el 1% de los impuestos a las petroleras. Cuando llegó Chávez, eso se elevó al 21%. Entonces, por supuesto, los empresarios y los grandes exportadores son enemigos de la revolución, no pueden ser enemigos de la revolución si esos comunistas nos están quitando las grandes prebendas que tenemos. Eso es lo que ellos pregonaron por el mundo y demonizaron no solamente a Chávez, demonizaron al país y a la revolución en sí, pero a Chávez particularmente. Yo les quiero decir, yo que no me gusta particularizar, pero yo que tengo un poco de experiencia como periodista, nunca en mi vida periodística llegué a vivir una situación como la que se vivió con Chávez. Nunca en la vida ha habido diríamos, una agresión tan inverosímil, tan incalculable como la que le hicieron a Chávez. Lo demonizaron en toda forma. Todos los medios, porque el 95% de los medios estaban en manos privadas. Ahora está el 85%, por lo menos ha avanzado un poquito. Todos los medios hicieron una especie de campaña, se cartelizaron nacional e internacionalmente. Y bueno, ese es el resultado, que ahora de Venezuela, en vez de hablarse de un país bonito,
atrayente, simpático, donde hay gente que se está sacrificando y que está haciendo esfuerzos, pero que estamos viviendo y que estamos viviendo, no estamos bollantes económicamente, pero tenemos grandes esperanzas y todas las iniciativas puestas en que vamos a salir una vez que definitivamente el mundo se dé cuenta que no puede seguir ese bloqueo contra el país, vamos a salir de esto triunfantes. Sí, bueno, Martín, mi primera pregunta, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿en qué cambió Venezuela, en qué cambió el país durante todos estos años de la revolución? ¿Qué logros o qué medidas se lograron con la revolución? Concretamente, me gustaría, Martín, que nos centremos un poquito en 4 grandes ámbitos dignos de toda sociedad donde queramos conseguir una calidad de vida para el pueblo, como son educación, vivienda, alimentación y sanidad. Me gustaría que nos centrásemos en esos 4 ámbitos. Por ejemplo, en educación se hicieron varias misiones, como la misión Robinson, la Sucre, la Rivas. Entonces me gustaría que si nos pudiésemos centrar en esos 4 ámbitos y citar algunos avances, algunos logros que se consiguieron en esos cuatro perfiles, ¿no? Bueno, estos son derechos que están establecidos en la Constitución y hay que cumplirlos. Son derechos, por ejemplo, también la educación es gratuita y obligatoria. De manera que en diferentes aspectos debemos decir que desde el comienzo de la revolución, Venezuela, por ejemplo, en estos momentos ya es un país libre de analfabetismo. Se ha multiplicado por más de un 300% la construcción de universidades, la construcción de liceos, la construcción de institutos tecnológicos. De manera que en materia de educación debemos destacar también la existencia de una universidad especialmente para la formación de médicos. En fin, todo eso tiene que ver con el cumplimiento de disposiciones establecidas en nuestra Carta Magna. En materia de vivienda, podríamos decir que ha sido el mayor éxito de la revolución, porque estaba previsto hasta 2025 construir hasta 5 millones de viviendas. Bueno, en estos momentos se han construido 3.500.000 y no hemos avanzado más por la guerra económica que se tiene contra el país, por ese bloqueo brutal del gobierno norteamericano que nos impide traer los implementos necesarios o hacer los convenios con los países que se requieren o tener el financiamiento para esos programas a tiempo y en consecuencia no hemos superado las expectativas en cuanto a remontar la cifra, pero sí estamos en muy buen nivel. ¿Por qué? Porque pese a esa guerra económica, pese a ese bloqueo, pese a la pandemia que influye mucho, porque no tenemos tampoco posibilidad de establecer un contacto directo con los demás países, seguimos construyendo vivienda. Semanalmente el ministro de Vivienda anuncia la construcción de por lo menos 100 viviendas, 200 viviendas, 300 viviendas, hasta llegar, como lo ha planificado el presidente Maduro, el 2025 con 5 millones de viviendas. Con ello sería pues lograr el sueño del presidente Chávez. Así es que en digamos que en esos campos que son tan prioritarios para todos los habitantes, también debemos destacar lo de la alimentación. La alimentación es prioritaria también dentro de los preceptos constitucionales, pero además, para el presidente Chávez, como él mismo lo decía, es una cuestión estratégica. Tenemos que garantizarle la alimentación a todos los venezolanos. Estamos hablando de 30 millones de personas. Claro, estamos produciendo y, por supuesto, en el campo producimos, pero no nos autoabastecemos. Entonces tenemos que recurrir a países amigos. Tenemos muchos países amigos que colaboran con nosotros. A veces no se nombran todos porque los Estados Unidos están pendientes que uno diga qué país está colaborando para ellos inmediatamente aplicarle lo que ellos llaman medidas, que son realmente agresiones coercitivas que están vedadas, que están sancionadas en el derecho internacional. Pero bueno, tenemos que enfrentarnos a todo esto. De manera que en materia de alimentación, el programa más exitoso hasta ahora, por ejemplo, es el que tiene que ver con los comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP, que son
cajas especiales con los alimentos de primera necesidad para cada una de las familias venezolanas. Hasta estos momentos se está cumpliendo con más de 6 millones de familias. Eso significa que aproximadamente el 75% o al 80% de la población está recibiendo los alimentos básicos. Ese es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno venezolano, le reitero, porque las condiciones no están dadas, porque los países que colaboran con Venezuela lo hacen en forma muy discreta para evitar las sanciones norteamericanas, porque incluso el transporte se hace bastante difícil, porque hasta los buques que traían alimentos han sido bloqueados, los buques que traían medicinas han sido bloqueados, en fin. Tenemos que estarnos enfrentando pues a toda esta situación, pero se está cumpliendo. Nosotros pensamos que estos 4 rubros, salud, educación, vivienda y lo que tiene que ver con la sanidad, pues estamos dentro de la estrechez económica, estamos cumpliendo con la población. Y son de los grandes logros de la Revolución Bolivariana. Y los otros dos a los que queríamos un poco atender eran en materia de salud y en materia de alimentación. En salud, no sé si nos quiere comentar algo sobre Barrio Adentro o alguna de otra, o cualquiera de las otras misiones. Y en la alimentación me parece bastante importante, por ejemplo, explicar un poco el CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Sí, en materia de alimentación, eso para Venezuela es una materia estratégica, ¿no? Porque lo importante es que la comida llegue a los 29, 30 millones de habitantes que tenemos. Una tarea titánica, insisto, siempre lo relacionamos con el bloqueo, porque es que también se nos impide la llegada de alimentos. Entonces Venezuela tiene que valerse de los amigos estratégicos, que también los tenemos, para que lleguen los alimentos. Fíjense que hacen como una especie de persecución, es una especie de obsesión lo que tienen los Estados Unidos contra Venezuela y particularmente contra el presidente Maduro. No solamente le ponen precio a la cabeza de todos los dirigentes nacionales, de los ministros, de los dirigentes, a los jefes militares y al propio presidente, aplicando la ley del viejo oeste, ¿no? La vieja doctrina Monroe de Estados Unidos para los americanos. Entonces piensan que América son los Estados Unidos, o los Estados Unidos son una parte de América. Entonces, insisto, la guerra nos ha complicado mucho la situación, pero sin embargo se están atendiendo a través de estos comités del CLAP, se están atendiendo por lo menos 6 millones de hogares, lo que quiere decir que aproximadamente un 85% de la población está recibiendo los alimentos CLAP. Ese es un esfuerzo titánico, extraordinario que se está haciendo. Se están trayendo productos bueno, no digo de muchos países, porque a lo mejor uno dice esto y luego los Estados Unidos inmediatamente toma las medidas contra los países que nos están ayudando, pero ya ustedes saben que, por ejemplo, México nos está ayudando, Irán nos está ayudando, en fin, Rusia nos está ayudando, China nos está ayudando. No sé cómo los Estados Unidos van a bloquear China y van a bloquear Rusia, pero en todo caso, allí tenemos esa línea geoestratégica muy importante con esos países. Sí, hola. Hola, Silvi, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por contestar tan abiertamente a todas nuestras preguntas. Y sí, se han mencionado ámbitos de acción de la Revolución Bolivariana muy interesantes que afectan la vida, la vida, la salud, todo lo que se refiere a las personas, pero yo dentro de estas personas me interesa particularmente un grupo normalmente marginado en el mundo entero, que es el grupo de las mujeres. Mujeres que si además pertenecen a la minoría indígena, si además trabajan y tienen que llevar a cabo la conciliación familiar, laboral, etcétera, pues se encuentra perjudicada. Sí sabemos que, o por lo menos algo hemos leído sobre el papel de la mujer durante la revolución, cómo han apoyado, cómo han participado también en escribir, en trabajar para una nueva constitución, pero nos gustaría saber realmente cómo se puede notar ese cambio, esa transformación del papel de la mujer antes y después de la revolución. ¿En qué ha cambiado la vida de las mujeres y en qué ha mejorado? Porque doy por supuesto, sé que ha mejorado. No, absolutamente. Nosotros
Siempre el presidente Chávez y el presidente Maduro dicen, la revolución tiene nombre de mujer. Venezuela tiene nombre de mujer. Y la mujer juega un papel preponderante en todas las grandes decisiones que toma el Estado. Y es no solamente la participación en cargos, porque mucha gente podría decir que, bueno, sí, un cargo burocrático. No, las jefes de 4 de los 5 poderes venezolanos son mujeres. El 50% de los parlamentarios, de los miembros de la Asamblea Nacional son mujeres. Y Chávez siempre destacó, y Maduro lo recalca permanentemente, la mujer está no solamente presente, participando, porque lo que les decía anteriormente, tenemos una democracia representativa en la Cuarta República. Esta no, esta es una democracia participativa y protagónica. De manera que la mujer no solamente son ministras, son diputadas, son gobernadoras, sino que son alcaldesas, sino que participan activamente en las grandes comisiones. Y algo muy importante, Venezuela tiene una ley especial de protección a la mujer. Eso es una ley que se aplica, pero rigurosamente. Aparte que se complementa con una ley de protección del niño, niña y adolescente, que antes también eran seres que no tenían había un consejo venezolano del niño, pero que cumplía solamente labores administrativas. Ahora no. Ahora una ley se aplica y el niño, por ejemplo, es sujeto de derecho dentro de esa ley. Hay que oírsele al niño para cualquier decisión que se tome. Y la mujer ha jugado un papel en eso tan protagonista que yo diría que en estos momentos no se concibe. En Venezuela no se concibe ninguna organización, al nivel que sea, que no tenga una participación equitativa de la mujer. Pero no solamente de sentarse y figurar como tal, sino de protagonizar los planes, las estructuras de todo lo que se tiene que hacer en cada una de esas materias. La universidad está plagada de mujeres. Las rectoras de la universidad, la mayoría son mujeres. Es decir, la mujer en Venezuela, no hay ninguna duda, tiene una de las mayores participaciones que pueda tener las damas en el mundo entero. Sí, nada, Martín, mi última pregunta. Hace un poco, bueno, queríamos que nos resumieses en 2 minutitos aproximadamente cara a dónde camina el movimiento bolivariano, cara a dónde camina esta revolución, cuáles son los objetivos que tenéis de cara al futuro. Mira, la revolución venezolana cada día es más fuerte, se fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos una unión cívico-militar que garantiza la estabilidad. Contra todas las conspiraciones, contra todas las formas que han tenido de tratar de vulnerar en una u otra forma, de conspirar en una u otra forma, de pulverizar la revolución venezolana, se han estrellado. Y las y las denuncias que se hacen en territorio nacional y especialmente en la mediática mundial en contra de la revolución no tienen eco, porque cuando van a Venezuela se dan cuenta que la situación es distinta. Eso de hablar de que tenemos un régimen opresor, que tenemos una dictadura, eso son mentiras, y sencillamente cuando ir a Venezuela se dan cuenta que no, que existe una constitución que se cumple estrictamente, una constitución que además tiene un capítulo especial en defensa de los derechos humanos. De manera que cualquier político que cometa un delito, que es otra cosa, están siempre, quiero decir, cualquier político que cometa un delito, pues lógicamente en cualquier lado es enjuiciado y es enjuiciable. En Venezuela ocurre igual, pero no se trata que tenga el régimen presos políticos, ¿no? Hay políticos que cometieron delitos que están presos y hay otros que están en embajada, pero ellos saben que cometieron delitos y que tarde o temprano les va a caer la ley. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Mira, vamos, afortunadamente, con esa unión cívico-militar, a unas elecciones parlamentarias que lo pide la Constitución, que hay que hacerla y que tiene que tomar posición el 5 de enero próximo, hay que hacerla a más tardar en diciembre. Ya está preparada la revolución para esas elecciones. Vamos
a cumplir el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, que en enero cumple 2 años en el poder, y son 6 según la Constitución, según el artículo 230, son 6 años de periodo del presidente. Vamos hacia la multiplicación de todos los servicios, vamos a la profundización de lo que es la educación, de lo que es la sanidad, de lo que es la atención al niño, de lo que es la participación de la mujer en todos los sectores. Vamos hacia la conformación vamos caminando hacia el socialismo. No tenemos todavía el socialismo, pero vamos caminando hacia el socialismo en este ensayo tan importante que creo que el presidente Chávez, que se llama el socialismo del siglo XXI, que es un socialismo democrático y en paz. Nosotros en el grupo muchas veces nos planteamos cuestiones que nos surgen en la calle, cosas que nos preguntan nuestros amigos, nuestros compañeros. Ahora nuestro compañero Nacho le voy a dar paso y te va a realizar unas preguntas al respecto, ¿vale? De acuerdo, Nacho. Hola Martín, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo te quería preguntar, porque como decía Ana, a nosotros a través de los medios de información siempre nos llega la información de la falta de productos, las famosas colas que se realizan para hacer las compras y un montón de problemas que se generan a través de la escasez que ha llevado a muchos venezolanos a querer emigrar hacia fuera de Venezuela. Entonces quería que nos hablases un poco de este problema. Bueno, fíjate, negar que hay cola sería ir contra la verdad. Cola tiene que haber porque mientras tú tengas un país bloqueado, mientras a ese país se le impida que le lleguen alimentos, que le llegue medicina, que lleguen especialmente, bueno, el vestido incluso, bueno, no puede vivir una bonanza sencillamente para los pocos productos que pueden entrar, siempre habrán cola. Los alimentos, también hay escasez, porque va a haber un bloqueo. Los Estados Unidos, cuando sabe que va el barco tal con tal cosa, inmediatamente lo bloquea. Y si no logra bloquearlo, busca en el ámbito internacional establecer lo que ellos llaman medidas, que no son medidas, sino que son agresiones unilaterales que hacen los Estados Unidos contra otro país, cuestión que está absolutamente prohibida por el derecho internacional. Pero bueno, esa es la situación. Mientras tengamos el bloqueo, no podemos vivir una época de bonanza. Pero en cuanto haya sensatez, en cuanto el mundo se dé cuenta, en cuanto las Naciones Unidas, por ejemplo, planteen la necesidad de suspender ese bloqueo que es brutal, que es genocida contra Venezuela, porque atenta contra los derechos humanos, porque atenta incluso es un delito de lesa humanidad, según decía un directivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, en lo que nos suspendan eso, Venezuela será otra. Por eso es que le digo que Venezuela será otra dentro de muy poco. Nos estabas hablando del bloqueo y de cómo dificulta la llegada de suministros a Venezuela. Pero ese bloqueo no afecta solo a los suministros que llegan de Estados Unidos, sino que Estados Unidos interfiere en los suministros y los insumos que llegan de otros países. ¿Podrías explicarnos cuál es el mecanismo que se utiliza para impedir que cualquier operación financiera que se realice con Venezuela pueda ser intervenida por los Estados Unidos? Bueno, fíjense, las operaciones financieras generalmente se hacen en Occidente en base al dólar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los hegemones y son los que impusieron su moneda y son los que dicen lo que hay que hacer. Cuando se va a negociar, generalmente hay que hacerlo en dólares. Y para negociar, para la compra o para las exportaciones, hay unos bancos que son los que hacen una especie de puente con las compañías, y esos bancos dejaron de operar con Venezuela por orden de los Estados Unidos. Estamos hablando de los principales bancos del mundo. Entonces Venezuela, que enviaba su petróleo a X país y ese país le hacía una transferencia, o Venezuela le hacía una transferencia a un determinado país para adquirir esos productos, ahora no lo puede hacer. Esos bancos
si comercian, si detectan que tienen ellos sus mecanismos para detectarlo, si detectan que hicieron una negociación con Venezuela, inmediatamente son sancionados. ¿Cómo son sancionados? Bueno, les cierran, los multan, los amenazan en fin, con cerrarlos también, con bloquearlos. Hay 3 compañías en México que la semana pasada fueron totalmente bloqueadas por orden de los Estados Unidos porque se descubrió que era 2 de esas compañías enviaban parte de las bolsas CLAP. Entonces, cuando ese lenguaje mentiroso que ellos dicen, no, es que es una sanción contra Maduro. Mentira. No es contra Maduro, por supuesto que es contra el presidente, pero no es contra Maduro, es contra el país, porque es contra todos los consumidores venezolanos que tenemos que ir al mercado a comprar los productos que no llegan. Y no pueden llegar porque Venezuela, aunque tenga el dinero para pagarlos, se les impide que los paguen. Eso ha ocurrido también con los transportistas. Venezuela, por ejemplo, descarga petróleo pesado en alta mar o petróleo en alta mar a barcos que van a comprarlo. Bueno, los Estados Unidos se han encargado de cerrar eso, de evitar que se puedan hacer esas operaciones, y si alguna compañía viola lo que los Estados Unidos dispone, inmediatamente es cerrada o es sancionada, es multada. Eso es lo que ocurre. Entonces, estamos en un periodo donde nosotros seguimos siendo optimistas, porque nosotros creemos que tiene que crearse la sindéresis en el mundo y que se den cuenta, especialmente, por ejemplo, en la Unión Europea, que están apoyando cosas que no se deben apoyar, porque se están apoyando un genocidio contra el pueblo venezolano a través de estas medidas económicas que son coercitivas y unilaterales. A pesar de todo esto, nos consta que existen países como Irán dispuestos a mantener relaciones comerciales con Venezuela y países que votan en Naciones Unidas con Venezuela. ¿Puedes hablarnos de este tema? Bueno, sí, por supuesto. Acuérdense que los Estados Unidos dicen, por ejemplo, cada vez que toma una decisión, y la comunidad internacional los está observando. La comunidad internacional de ellos es Estados Unidos, la OEA, que ha perdido toda credibilidad y que se ha convertido en un vocero contra Venezuela, como es su secretario general Luis Almagro. Es decir, en cualquier escenario, lo que han hecho es exclusivamente meter mentiras y manejar el mismo lenguaje. Y el llamado Grupo de Lima, que en América Latina se le conoce como el Cártel de Lima, porque son países cartelizados contra Venezuela que no pasan. Ellos dicen, por ejemplo, que el señor el títere ese que nombró los Estados Unidos en una plaza y dijo que era presidente de Venezuela. Bueno, que tiene más de 50 países, pero nunca señala cuáles son los países. Entonces, en cambio, del otro lado, Venezuela, por ejemplo, tiene el apoyo de los 77, tiene el apoyo de los no alineados, donde están 120 países. Tiene el apoyo de potencias como China, como Rusia, como la India, como Irán, en fin. De manera que la comunidad internacional para los Estados Unidos es un grupo occidental, no es la comunidad internacional como tal. Venezuela no está sola, Venezuela en el mundo está respaldada y la lucha seguirá porque definitivamente esa revolución no va a ser entregada. Yo eso lo repito siempre en cada una de las intervenciones donde puedo. Esa revolución no va a ser entregada porque no va a ser entregada. Así como dice Diosdado Cabello, no nos da la gana. Martín, yo te quería preguntar por la posición de la Unión Europea hacia Venezuela. ¿Cuál es la comunicación que hay desde aquí hacia Venezuela? Mira, yo creo que ese es un tema bastante complejo, porque no toda la Unión Europea está contra Venezuela, pero hay algunos países que están contra Venezuela definitivamente. Pero llama poderosamente la atención que la Unión Europea convoque a un conjunto de países, supuestamente ellos le llaman como grupos de beneficiarios de préstamos especiales o de cesión de cantidades de dinero para enfrentar el coronavirus que ha causado los venezolanos que están en el exterior. Esos países, entre otros, son por ejemplo Colombia, son Brasil, son Chile, Perú, y resulta que, paradójicamente, en estos momentos,
esas fronteras con Venezuela están llenas de venezolanos que quieren es regresar a Venezuela, no quieren seguir en esos países porque han sido agredidos, han sido violentados, han sido vilipendiados, se les ha aplicado xenofobia, en fin, son venezolanos perseguidos cuando Venezuela no tiene historia de eso. Venezuela nunca ha perseguido, en Venezuela no hay racismo, en Venezuela no hay persecución, en Venezuela cualquier extranjero se trata como un venezolano, con todos los derechos desde educación hasta trabajo. Allí no hay ninguna diferencia entre venezolanos y extranjeros. Bueno, los venezolanos paradójicamente están siendo agredidos y se están viniendo masivamente. Y por eso Venezuela, que maneja unas cifras muy bajas, por ejemplo, con respecto a la pandemia, ha aumentado un poquito porque muchas de esas personas vienen sin atención sanitaria de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile, etcétera, de Ecuador. Y al llegar a Venezuela se convierten en factores de transmisión del virus. Y por eso ha aumentado un poquito las cifras, pero Venezuela en estos momentos tendría la cifra más baja del mundo en materia de combate al COVID-19. De acuerdo. Y otra cuestión que es bastante evidente aquí en España, siempre que se habla de política, se utiliza Venezuela como un arma para agredir al interlocutor. Entonces, lo que yo un poco te quería preguntar es ¿por qué crees tú que se utiliza a Venezuela como crítica para atacar a otras posiciones políticas? Porque paradójicamente ellos, en vez de ir a la fuente de información, se basan en lo que publican los periódicos de derecha de Venezuela y los medios audiovisuales de derecha. Y ellos toman eso como fuente y manejan especialmente los corresponsales de los periódicos españoles, que incluso yo he notado algo que a mí me parece, como periodista, a mí me asombra, ¿no? Que cubren informaciones de Venezuela desde Bogotá. Y Bogotá está a 2 horas y media en avión de Venezuela. Entonces ellos supuestamente están en vivo transmitiendo desde Bogotá lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo no sé, parece que tuvieran unos super ojos, ¿no? Unos super medios de comunicación para llegar allí. Nadie se explica cómo bueno, esa versión que ellos dan es la que recoge aquí El País, El Mundo, todos los periódicos, todos. Y entonces la multiplican porque tienen ya el esquema hecho, diríamos sí, un esquema de cómo tienen que hacerlo. Ayer pasó algo en Caracas, esa es obra del dictador, que no sé qué cosa, que se comió 2 muchachitos en la mañana y en la tarde hizo no sé qué cosa y agredió a una viejita. Y por el Maduro, que entonces ya lo tienen hecho. Ellos, cualquier cosita que pase, lo ponen en el lead, que le llamamos nosotros, pero y lo demás ya está hecho. El cuerpo de la información está hecha, en contra de la dictadura y en contra de él. Lo que no saben es que ese dictador, entre comillas, como ellos dicen, está allí porque sacó 7,5 millones de votos. Y en Venezuela el que gana las elecciones es el que saca más votos. Y el segundo que estuvo compitiendo con él en las elecciones sacó más o menos 1,5 millones. De manera que esa es la dictadura de Venezuela, una dictadura absolutamente en el marco de esta Constitución. Eso es. Vale, y para terminar te quería hacer una última pregunta, que es que nosotros que recibimos toda esta información que viene en general con un control de los Estados Unidos, queríamos preguntarte si tú consideras que Estados Unidos está intentando lanzar un mensaje a toda Latinoamérica al demostrar la actitud que está teniendo con Venezuela. Si ellos lo que intentan es hacer entender a Latinoamérica en su totalidad si esa situación va a ser extrapolable a todos aquellos que no se encuentren bajo la actitud de los Estados Unidos. Como por ejemplo, hemos visto en el libro que publicó hace poco el escritor Bolton, en el cual habla de que Estados Unidos considera que Venezuela es parte del territorio estadounidense. Sí, es una cuestión, yo diría que asombrosa, ¿no? Bueno, esa es una pelea de cuchillo que tienen ellos allí, los halcones de los Estados Unidos, ¿no? No hay que creer mucho en lo que dice Bolton porque él es parte de esa tribu que se ha encargado exclusivamente de velar por agredir a Venezuela por todos los ángulos, ¿no? Y es como una especie de política que ellos quieren aplicar en América Latina, pero los pueblos de América Latina están despertando. Los pueblos tienen que darse cuenta que ese no es el camino. El camino no es que te tengas sojuzgado
y que te pongan allí una limosna para que tú des. El camino es que los pueblos vayan y tomen el sendero en alguna forma de la unidad, del diálogo, de la democracia, y así llegar al poder para tener voz y voto y poder competir con cualquier potencia, pues porque el hecho de ser una potencia es por la extensión geográfica y por la cantidad de habitantes, pero no porque realmente tengan razón en las políticas que están aplicando. Desde Simón Bolívar, que fue una de las personas que tanto demandó que se abrieran los ojos sobre lo que estaba haciendo los Estados Unidos, que lo que era vivir de las mentiras y que nos quería mantener como esclavos. Bueno, en Venezuela se ocurrió lo que ellos no esperaban. En Venezuela hubo una revolución y muerto el presidente Chávez pensaron que esa revolución también había muerto y no. La revolución está allí, la revolución se mantendrá, y en aquellos países que no la ha habido, porque bueno, cada país es soberano de tener su propio gobierno, yo estoy seguro que hay movimientos sociales, movimientos políticos y gente dispuesta a vivir un mundo mejor, a pensar que un mundo mejor es posible y que ese mundo mejor tiene que hacerse en base a ser más humano, en base a ser una persona más comprensiva y no solamente eso, sino en base a la solución de los grandes problemas que demandan las capas sociales más necesitadas del mundo. Bien, Martín, estamos llegando casi al final y todavía no hablamos de un personaje que es muy popular aquí en Europa. ¿Podrías explicarle aquí para los gallegos cómo llegó Guaidó a nombrarse presidente? Eso da risa, eso es realmente risible. Ustedes me disculpen, pero ciertamente, mira, ese señor era diputado es diputado por el estado de La Guaira, en un movimiento que se ha dedicado los últimos 5 años exclusivamente a promover y a financiar el terrorismo en Venezuela, un movimiento llamado Voluntad Popular. Bueno, ese grupo que lo lidera Leopoldo López, él consiguió ser diputado por La Guaira con 18.000 votos. Con esos 18.000 votos, él estuvo allí sin nadie, absolutamente nadie lo conocía. Pero como quiera que esa Asamblea Nacional estaba o está en desacato desde el mismo momento en que se instaló, porque su primer periodo fue legítimo, porque efectivamente ellos ganaron las elecciones a la Asamblea Nacional, pero perdieron la legitimidad y cayeron en desacato cuando incorporaron a 3 diputados que habían sido denunciados por presuntas irregularidades, y ellos los incorporaron porque querían hacer la mayoría que exige la Constitución, que son 2/3 partes, para exigirle la renuncia, para propugnar la renuncia del presidente, o en todo caso un voto de censura. Es decir, buscar una salida constitucional, para hacer mayoría en la Asamblea Nacional para salir del presidente Maduro. No pudieron hacer eso. Los 3 diputados los incorporaron en forma ilícita, en forma ilegítima, y el Tribunal Supremo de Justicia les declaró en desacato porque tenían que esperar que los organismos competentes, los tribunales, entre ellos la sala electoral del máximo tribunal de la República, decidiera si efectivamente se han cometido no irregularidades para que ellos se pudieran incorporar. Pues bien, Ramos Alú, que presidía la asamblea, dijo que no, que ellos no le hacían caso a ese tribunal porque ellos iban a sacar a Maduro en 6 meses. Incorporaron a los 3 diputados y allí comienza el desacato. Ese señor, como no había más nadie quien presidiera porque ya se han dividido y subdividido, de repente lo sacaron así como se saca a un conejo de esos, ¿cómo se llama? De un sombrero, eso que llaman. Es decir, lo sacaron de un sombrero y dijeron, los Estados Unidos, este es el presidente. Lo montaron en una tarima, en una plaza del este de la ciudad,
Y el tipo se juramentó como presidente. ¿Ante quién? No se sabe, porque lo que veían allí eran más o menos como unas 50 personas. ¿Quién lo nombró? Bueno, los Estados Unidos. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Quién votó por él? Nadie. ¿Dónde está su gobierno? En ninguna parte. ¿Tiene ministerio? No. ¿Tiene Fuerzas Armadas? No. ¿Tiene apoyo popular? No. Entonces, ese es el mequetrefe que puso ahí los Estados Unidos y trató de decirle al mundo, como yo lo apoyo, ustedes tienen que ayudarlo, tienen que apoyarlo. ¿Verdad? Y entonces hubo algunos países, bueno, como Colombia, como algunos países, eso del llamado el cártel de Lima, esos son los que apoyan a ese señor. Ahora, bueno, ahí está, ya se le terminó el periodo, supuestamente porque hay que elegir nueva Asamblea Nacional. Él no va a ser candidato, me imagino yo, y si es candidato, yo no sé quién irá a votar por él, porque tendrá que inscribirse su partido en el Consejo Nacional Electoral, porque ese partido está siendo en estos momentos investigado desde hace 2 años, desde hace 3 años, pero ahorita está en el Tribunal Supremo un juicio penal por su participación en hechos y en actos terroristas. Martín, este nombramiento de autoproclamación de Guaidó no tiene efectos legales, pero sí tuvo efectos económicos, por ejemplo, en Citgo, ¿no? Ah, claro, porque recuerden ustedes, Citgo es la compañía petrolera venezolana, la filial de petróleos de Venezuela más importante que tiene Venezuela en el mundo, lo tienen los Estados Unidos. Y Citgo era propietaria en su buena época, cuando yo fui cónsul en Boston, yo recuerdo que era poseedora de 14.000 estaciones de servicio en todo el este y el centro de los Estados Unidos. Bueno, y esa empresa, ellos designaron, no sé ante quién, pero designaron un procurador, entre comillas, y ese procurador lo llevó a los Estados Unidos como el representante de ese señor para que negociara Citgo. Y entonces negoció Citgo con el departamento de, creo que el Departamento de Asuntos Económicos de los Estados Unidos, y se lo vendieron a una compañía, porque había una compañía también que se llamaba Crystalec, donde que fue juramentado como procurador era el abogado de esa compañía. Imagínense ustedes, eso es una prevaricación. Bueno, y él fue el que sirvió después de el intermediario para vender Citgo. Lo vendieron por $1.500 millones. Esa compañía tiene un capital, eso no se puede vender, porque eso es propiedad de la nación venezolana. Es un capital estimado en más de $15.000 millones. Y bueno, ellos lo negociaron así, pues, ¿para qué? Para ellos tener los bolsillos llenos, porque ellos con ese dinero no le rinden cuentas a nadie, no le rinden cuentas ni siquiera a sus propios partidarios, y ahora están divididos, subdivididos, parcelados, y usted tiene una elección allí en esta oposición apátrida y un candidato no sacará más de 10 votos. Allí no hay. Eso es tiempo perdido. Pero déjame decirte, porque es importante también que se sepa, que eso va a ser rescatado, eso tiene que ser rescatado por el país tiene allí las reclamaciones del caso. Lo que pasa es que, lógicamente, los Estados Unidos imponen su ley, que es la ley del garrote, ¿no? Y ya Venezuela, esos activos están a nombre de unas terceras personas, por obra y gracia de ese apátrida que tiene cometidos no menos de 25 delitos en Venezuela, de traición a la patria para acá. Pero los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política, de manera que siempre son distintos, pero la justicia llegará, absolutamente la justicia llegará. Pues vamos despidiéndonos ya, y con 2 cuestiones. La primera, si en algo coinciden todos los venezolanos, incluso algunos que no somos venezolanos que estuvimos por allí, es que es un país muy hermoso. Uno de los más hermosos del mundo, para ustedes el más hermoso seguramente. Y quisiéramos preguntarle cómo lo ve usted, cuál es la política medioambiental de la revolución,
¿Y qué hacen ustedes y qué hicieron a lo largo de estos años para conservar ese fabuloso patrimonio, tanto paisajístico como cultural, de las propias naciones originarias y demás? Bueno, nosotros, entre otras cosas, tenemos una constitución que dedica gran parte de su articulado a la conservación del medio ambiente, a que haya el cuidado generalizado de todo lo que es patrimonio del país. Y, por ejemplo, los parques nacionales son para nosotros algo que tiene que tener un mantenimiento permanente, y a nivel internacional existen leyes que estamos cumpliendo permanentemente. Y uno de los puntos importantes del programa, del último programa entregado por el presidente Chávez, de las líneas estratégicas, es el cuidado del el mantenimiento ecológico, y sobre todo la lucha contra la destrucción de todo lo que es la biodiversidad. Entonces hay realmente preocupación nacional en ese sentido, hay leyes de preservación del medio ambiente, y nosotros los venezolanos también tenemos mucho culto por eso. Sí, nos gusta tener nuestro ambiente muy bonito, tenemos un país precioso, un país que, por ejemplo, tiene el Estado Bolívar, que lleva el nombre de nuestro libertador, donde están paisajes y estructuras milenarias que son una preciosidad, que son orgullo nacional y orgullo también de la UNESCO, que tienen premios internacionales y que tienen además los escenarios necesarios para hacer un programa especialísimo en materia de turismo. Bueno, todos esos lo que son playas, ríos, parques, ambientes naturales tienen un cuidado especial, y nosotros lo ponemos a la orden de todo el que quiera ir, porque ese es un gran país. Para nosotros el mejor país del mundo, definitivamente. Es muy difícil que usted consiga, es un país pequeño, selva, montaña, río, desierto, laguna, en fin, todas las cosas naturales que usted necesita. Dios nos dio todo. Lamentablemente nos dio una cuarta república que trató de destruirla, pero ahí lo llevamos rescatando poco a poco. Sí, nada, Martín, mi última pregunta, y ya con esto creo que vamos a ir acabando la entrevista. Yo, bueno, mis compañeros y yo queríamos darte la oportunidad desde esta plataforma de que mandases un mensaje optimista o de aliento a todos aquellos venezolanos emigrantes que están en nuestra tierra, que están en Galicia. Sí, cómo no, con mucho gusto. El primer término, que nosotros tenemos las puertas del consulado abiertas permanentemente para todos los venezolanos. Aquí el trabajo nuestro no es para verle color político, raza, tienen carnet, tienen nada. El solo hecho de ser venezolano tiene todos sus derechos y puede ejercerlos plenamente en el consulado. El mensaje es de unidad, de buscar el acercamiento, de nosotros somos tan venezolanos como ustedes y nosotros queremos que ese país salga adelante, y estamos haciendo los sacrificios que sean necesarios, no tanto como lo que están haciendo los que están allá, que están haciendo un sacrificio espectacular todos los venezolanos, pero es por el bien del país, es por el bien de las generaciones futuras, es por el bien de la patria en general. En consecuencia, todas esas personas que vienen deben pensar, algunos lo hacen yo creo que por influenciados o porque no tienen una orientación de lo que significa la patria verdaderamente, y hasta en algunos sitios hasta han hablado mal del país. No deberían, porque esa no es la idea. La idea es que nos unamos, la idea es que tengamos, no dentro de la diversidad, tengamos la unidad en base a que tenemos un solo país, somos todos venezolanos, todos debemos remar hacia el progreso de esa nación, y tenemos lo más importante, todas las riquezas del mundo están concentradas en ese paísito. Entonces,
Todas esas riquezas son de todos nosotros. Esas riquezas no tienen nombre y apellido, esas riquezas no son del gobierno, esas riquezas no son de, como ellos piensan, de un sector político, no. Esas riquezas son de los 30 millones de venezolanos que tenemos los mismos derechos, militemos donde militemos, pertenezcamos al partido que pertenezcamos, eso sí, con respeto, con disposición de trabajar, con disposición de salir adelante y no con disposición de destruir, y no con disposición de bloquear, y no con disposición de coincidir con los traidores a la patria. Eso sí no deben pasar en ninguna forma. Bueno, con esto creo que nos podemos ir despidiendo hasta la próxima, Martín. Bueno, Un placer. Yo les agradezco infinitamente esta oportunidad. Ha sido una conversación informal, hablar de las verdades de Venezuela, decir las cosas a lo mejor con pasión, pero es como las sentimos, y ratificarles nuestro agradecimiento porque ustedes desde esta plataforma, desde esta agrupación Sosebelo, son parte de esos miles y miles de gallegos que están permanentemente no solamente pendientes de Venezuela, sino que en una u otra forma o han vivido o tienen un familiar o un familiar y ella se ha venido para acá, pero estamos unidos, imbricados, diré yo, entre Galicia y Venezuela. Igualmente la gente de Coruña, en España en general, pero los gallegos en forma particular. Yo me siento en el consulado muy satisfecho, he podido compartir no solamente con ustedes, sino con muchos españoles gallegos que añoran a Venezuela, que quieren a Venezuela verdaderamente, aun cuando a muchos no han nacido allá, y creemos que es el momento de aunar esos sentimientos para rezar junto con José Gregorio Hernández, para que nosotros tengamos más temprano que tarde, estoy seguro, que salir de este atolladero, porque tal como se están viendo las cosas, si nosotros leemos entre líneas a Bolton, bueno, no está muy bien que se diga el señor Trump, que es quien nos tiene encima la rodilla para tratar de asfixiarnos, pero nosotros no nos vamos a asfixiar. Nosotros vamos a salir adelante con, por supuesto, el apoyo de ustedes. Tengo que agradecer el apoyo de la solidaridad, que ha sido extraordinario. La solidaridad con Venezuela se manifiesta en todos los grupos culturales, políticos, sociales, etcétera. Y bueno, amor con amor se paga, como decía el presidente Chávez, que para descanse. Le estoy agradecido, pero simultáneamente tenemos una deuda con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.